Bueno, estamos casi todos. Importante entonces, chicos, es que cada uno empiece a entrar, llamémoslo de esa manera, sobre sí mismo. Quizás la mayoría de las palabras, al menos que yo profiero, no son exactas, o no al menos como a mí me gustaría que fueren, pero ustedes hagan una traducción, un reacomodamiento de las mismas, porque saben que el trabajo en definitiva es simple. Lo importante es que a veces para que logre su efecto se necesitan algunas cosas que ayuden a esa simpleza. Y algunas de esas cosas son, por ejemplo, este lugar, los compañeros, yo, y algunas cosas más que aquí no utilizo, pero que ustedes pueden utilizar en la casa, como la música, sahumerios y cualquier otra cosa. Lo importante de lo importante es que se gane algunos minutos para poder entrar, penetrar hacia la esencia de uno mismo. Ahora, el recorrido hacia esa esencia, hacia ese retroceso en el tiempo, comienza desde el exterior, desde la superficie de uno mismo. Y comienza con esa otra parte que nosotros decimos yo, que define nuestra personalidad, que está determinada por el intelecto y ese conjunto de situaciones, de emociones, de relaciones que llamamos ego, conjuntamente con lo que se determina como alma, espíritu, etc. Es decir, una enorme confusión de lo que somos y que constantemente se van intercalando en la resolución de lo que llamamos vida. Entonces, lo que hacemos aquí es todo lo contrario, todo lo opuesto de lo que generalmente venimos haciendo durante el día. Y una vez más entonces uno comienza a darse cuenta que la dualidad es constante, es una determinante de la misma existencia, de lo que uno puede llamar vida y su naturaleza. Y aquí entonces donde nosotros, no solamente en estos momentos, ni en esta práctica o en este trabajo, sino que durante el día debemos prestar atención a esa dualidad, hasta que llegue el momento en el cual comprendamos que la debemos compartir y que esa dualidad está tanto en nosotros como fuera de nosotros, y que verdaderamente son las agujas con las cuales uno entreteje la trama de la vida terrenal, de su existencia y la existencia de los demás, de los nuestros y de los ajenos. Por ello es tan importante entonces, una vez que captamos esa dualidad actuando en nosotros, que podamos reconocer cuál verdaderamente nos pertenece y cuál han sido adquiridas. Las que verdaderamente nos pertenecen vienen de la esencia. Y la esencia es aquello que nosotros heredamos biológicamente y que puede ser muy nueva como muy vieja. No es difícil cuando uno investiga, analiza, observa y todo lo demás, poder captar cuando esta esencia
nos ha llegado a nosotros. Una de las guías que tenemos para ello es el grupo sanguíneo, la raza y algunas que otras cosas más que cada uno puede observar, determinar, pero téngase cuidado. Tómese su tiempo para el pro o la contra, la aceptación o negación, porque casi siempre todas estas cosas vienen asociadas, acopladas. Lo que hemos adquirido es mucho más fácil. Prácticamente lo encontramos enseguida. Lo que hemos adquirido y que forma eso que decimos yo, esa personalidad, bueno, está determinada obviamente por nuestra relación con el entorno, todo el entorno. Y entre ambas, personalidad y esencia, hay una determinación que es terrenal y que es universal cósmica, astrológicamente hablando, y que determina en esa multitud infinita de contenidos que poseemos, que se generan ya, se constituyen ya en la primera célula, y que obviamente en el tiempo de su devenir, en su desarrollo, algunas cosas irán saliendo a la luz. Otras cosas quizás nunca alcancen a ver la luz. Por eso es tan importante el esfuerzo supremo, sublime, de que uno pueda autoconocerse. Y el ser humano ha creado métodos. Este es uno de ellos. Pero el método que cada uno de nosotros puede crear para consigo mismo es el ideal. Luego la mayoría utiliza métodos adquiridos, adoptados, que vienen desde muy lejos en el tiempo, como la práctica de casi todos los lineamientos hindúes, asiáticos, con distintos infinitos nombres. El que utilizamos nosotros tiene su origen ahí. Sin embargo, es el origen y nada más porque lo estamos utilizando en la actualidad tal cual. Esta actualidad deviene. Es decir, que estamos atentos, estamos alertas, estamos abiertos a la manifestación de la cultura de estos tiempos. No juzgamos si es mejor o peor que la de hace unas decenas de años o centurias o milenios. Es otra cosa. Y sin embargo, hace hincapié en nosotros los humanos. Por eso esto tan simple se hace tan difícil y complicado. Porque, ¿cómo hacemos para esquivarle el bulto al dolor, al sufrimiento, al fallecimiento o muerte de nuestras ilusiones, de nuestras expectativas, de nuestras fantasías? ¿Cómo hacemos para aceptar el paso del tiempo que se ha llevado consigo todas esas ensoñaciones, proyectos, planes y demás? La gran mayoría se enajena, escapa de sí mismo, se genera dentro de sí mundos fantásticos, conexiones con otros
podríamos llamarle así, seres. Algunos hasta hablan con ellos y los escuchan. Y ahí ya tendríamos que entrar a describir, y no es este el momento, ni para ello estamos así acá. Pero habría que entrar a hablar un poco más sobre los contenidos energéticos, sus niveles y cómo hacer. Para reconocer hemos creado instrumentos, nuestra conciencia, llamémosle cerebro, pudo hallar la manera de extender su funcionamiento y captación con esos instrumentos. Y seguiremos así. Hoy ya entra el temor, el miedo en muchos por la inteligencia artificial. Pero es eso, una inteligencia artificial. Nunca, jamás podrá superar a nuestra inteligencia, que es natural, que es cósmica, que es universal. Obviamente que para una gran mayoría esa inteligencia artificial comandará sus destinos. Serán esclavos de la misma. De ahí que nosotros tenemos que hacer esfuerzos, no importa la edad ni el grado de educación que se porte, de instrucción, pero tenemos que hacer esfuerzo para estar a la orden del conocimiento de las ciencias, cualquiera sean esta, empiécese por cualquiera. Medios para alcanzarla hay muchos, desde los libros a las tablets, a los libros electrónicos, a los mismos celulares, etc. Haga un esfuerzo y aunque mano fuere, pregunte, investigue y comience a asociarlo consigo mismo, con su entorno, a relacionarse con todo ello. Porque al miedo que tenemos de que en cualquier momento de nuestra vida se nos termina terrenalmente hablando, le agregamos el miedo a la ignorancia, al desconocimiento. Entonces nuestra vida es un miedo permanente, constante y total. Las alegrías, las felicidades, los grandes buenos momentos son efímeros y generalmente salpicados por esa intervención inesperada, inoportuna de nuestra mente, con sus recuerdos, con su memoria, con sus semejanzas. Por eso es importante que ustedes traten de comprender que nosotros aquí somos únicos, que este trabajo no es para todos, por eso no los dirijo. Simplemente explico algunas cosas, transmito algunas cosas, vocifero algunas cosas, pero no les digo cómo hay que hacer nada, sacando lo más elemental, que creo que es comprensible que a donde uno vaya se le enseña. Póngase el ejemplo que ustedes quieran, pero más de eso, la experiencia la tiene que hacer uno. ¿Y cómo hace la experiencia si no es con la práctica? Prueba y error. Obviamente que sí. Accidentes de por medio, ¿por qué no? Entonces, si prestamos atención a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que hemos superado tantos miedos, hemos superado tantas
caídas, y no nos hemos dado cuenta de ello. Somos sobrevivientes de la creación humana. Y esa creación humana, ¿qué es lo que ha dado a la humanidad? Sino sometimiento. El sometimiento que cada uno de nosotros ha tenido y tal vez tiene que ser confrontado inmediatamente a través de un análisis, de una investigación. En este caso de la meditación. La meditación es eso. Investigación, análisis, discernimiento, razonamiento. A través de la conectividad, de esa necesidad de saber, con precisamente esa esencia que cada uno posee y que está vigente, continuamente hay vigencia de la misma, en el que se llama subconsciente, conciencia superior, etc. Ahora todo eso está ahí. Ese ahí es cada uno de nosotros. La mayoría de los contenidos lo desconocemos completamente, aunque estén actuando, aunque estén presentes, aunque estén entre ellos, intercalando, interviniendo. Nosotros que los contenemos, lo ignoramos. Algunas veces tenemos reacciones que nos sorprenden y vienen de ahí, de esa reacción que justamente pudo activarse, que quizás algunos de nuestros circuitos estuvo a punto en el momento justo para su activación, para su reacción. Y aconteció. Y nos toma distraído, tal vez nos toma cansado, nos toma en otro mundo, conectados en ese otro mundo, a algún proyecto, alguna necesidad o algún deseo. Todo eso que yo estoy narrando no es nada, porque somos mucho más diversos, mucho más completos y complejos. Pero ¿cuál es lo importante? Sino como ustedes ahora lo están sabiendo y comprendiendo. Eso es lo importante. Por lo tanto, ahora se están convirtiendo en sus propios maestros. Y se produce entonces, si ustedes quieren, el milagro de ser a la vez discípulos y maestros. Y lo más hermoso y más bello de ese milagro es que el resto del tiempo existencial en la tierra caminarán juntos. Y cuando eso acontece y ustedes lo perciben, se percatan de ello, sabrán entonces que verdaderamente han llegado al puerto que les corresponde, que les es propio. Son ustedes mismas. Y van a ver entonces que sí, es cierto, tal vez hay un poco de viento, de tormenta, pero no pasa a mayores. Empezamos a lograr un tiempo, como quien dice, primaveral. Empezamos a disfrutar de cada actitud, de cada movimiento, de cada expresión emocional.
ahora, mientras haya un penar, mientras haya un dolor, por las razones que fuere, acéptelo. No trate de justificarlo, no trate de pretextarlo, no trate de tener razón aunque la tenga. No trate de culparse tampoco porque no hay culpa alguna, simplemente uno actúa como considere lo mejor, lo conveniente, lo favorable. Los otros hacen lo mismo. Y si aceptamos, y a esta altura ustedes lo deben aceptar, porque lo saben, que no hay dos personas que sean iguales, ni del mismo género ni del otro género. Cada uno es único. Recuérdese siempre eso. Dígase a sí mismo, yo soy única. Entonces tiene que aprender a aceptarse, en esa aceptación aprender a amarse y a respetarse. Eso es fundamental. No podemos amar, querer, si no lo hacemos primero con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Se han puesto algún día a pensar cómo se hace para dar lo que no se tiene? Eso es verdaderamente un milagro. Si no, no sé lo que puede ser. Expresión de buenos deseos, eso lo creo. Si voy a dar lo que no tengo, es una expresión de deseo. Una sana y buena intención seguramente, pero nunca verá la luz, la realidad de la conversión. Será eso, un fantasma, una promesa más. Ahora lo difícil, no imposible, pero difícil, sabiendo todo esto, es cómo se tiene que tolerar al semejante o los semejantes. Y aunque le parezca mentira entonces, cada uno debe convertirse en un buen actor, una excelente actriz si es mujer. El libreto es siempre el mismo. Cambiará quizás el personaje, pero siempre es el mismo libreto. Hay que actuar en la vida, pero tenga cuidado en no creerse la actuación. Simplemente se guía por un libreto. Es la novela eterna que el ser humano ha creado a través de los tiempos. De ustedes, entonces, depende que puedan vivirse su propia vida, que pueda surgir desde esas profundidades las necesidades y los deseos que ganen el exterior para realizarse. Y si no se puede, darse cuenta que con el intento ustedes lo quisieron y que no es las que fracasaron, sino simplemente que estando fuera de ustedes ya no pueden manejar completamente esas intenciones. Ya no les pertenece más. Por lo tanto, entonces, si se comprende el mecanismo de la vida,
verán que hay que ser naturaleza pura. Pero primero, encuéntrese. Tómese su tiempo para encontrarse. Utilice todas las herramientas que considere conveniente, pero recuerde que esas herramientas están dentro de cada uno de nosotros. No la busque afuera porque fracasará, perderá su tiempo. Y tal vez agregue un poco más de contenido, por si fuere poco. Algunos minutos han transcurrido. Para algunos pueden ser muy pocos, para otros muchos. Bueno, todo eso tiene que ver con lo antedicho. Cada uno tiene su propio biorritmo, genera su propia vibración energética, aunque esa vibración energética que se genera tiene un punto de partida, tiene sus propios decibeles, digámoslo así, su propia fuerza, su propio potencial. Es único. Cuando lo encontremos, seguramente ya lo han encontrado ustedes, se darán cuenta de que por momentos están en un pico y en otros momentos están en un bajo. El recorrido entre esos extremos es lo que llamamos vida. Y la vida entre esos extremos es lo que nosotros emocionalmente necesitamos. Es lo que emocionalmente la humanidad ha construido y destruido. Estamos en un plano de retroceso como seres humanos. Nuestros cerebros tienen su grado de evolución y el comportamiento que está rigiendo nuestra vida cotidiana es de uno de esos cerebros llamados paleolíticos, antiguos, animal. Por eso la violencia, por eso la agresión, por eso la impiedad, algo que nos asusta cuando lo vemos y escuchamos, pero que somos capaces en algún momento de proferir, de lograr hacerlo, de expresarlo. Y esto ya se sabía, de otra manera quizás más poética, más filosófica o religiosa. El gran maestro dijo, palabra más, palabra menos, según lo han recogido, que el que esté libre de culpa tire la primera piedra, o algo por el estilo. Quiere decir entonces que en esa dualidad comentada, nosotros podemos en algún momento, inesperado, inexplicado, como fuere, reaccionar animalescamente.
En este caso, la educación es una adquisición intelectual que no ayuda mucho. En estos momentos, no sé en qué niveles estarán, pero hay algo importante. Llegaron por su propio esfuerzo, por su propia cuenta a ese nivel. Y tal vez se estén dando cuenta, no lo sé, pero no están violentas, no están agresivas, no están inquietas. Simplemente son lo que perciben y ven lo que perciben. Eso por momentos. Por otros momentos, la nadidad está presente. Cuando digo nadidad, me refiero a que no hay captación posible alguna de nuestros sentidos, de nuestros materiales groseros, llamémosle así, o materiales químicos. Con lo cual entonces empezaremos a dar cuenta de que podemos estar mucho más allá de las posibilidades de adquisición con lo que le llamamos yo. Que el contenido de la vida no termina donde termina la piel, sino que cuando ese contenido se desarma, hay otra existencia, tal vez infinitas existencias, pero ninguna de ellas jamás serán como la existencia terrenal, como la existencia que podemos experimentar a través de esta materia llamada cuerpo. Por lo tanto, entonces, respétese este cuerpo, conózcase este cuerpo, dele la necesidad que el cuerpo clama. Conózcalo, vivéncielo. Con él todo, sin él nada. Excelente. Han logrado trascenderse. Han logrado en ese trascenderse dejar momentáneamente a un lado, en descanso, en recupero, a ese cuerpo, a sus necesidades, a sus requerimientos. Y han trascendido no solamente a ese cuerpo material divino, hermoso, espectacular, bien terrenal, pero
con designios celestiales, cósmicos, universales, han dejado también atrás lo que nos ha hecho humanos o que está en ese proceso de hacernos humanos. Los opuestos emocionales sentimentales. Es lo único que a nosotros, por ahora, nos está sumiendo en la desesperación, en la desgracia, en la enfermedad, en el dolor. Pero por encima de estos dos, tenemos que empezar mediante la meditación al razonamiento, a un razonamiento lógico, en el cual nosotros podamos dialogar con nosotros mismos. Un diálogo de adulto, un diálogo entre maestros, es decir, un diálogo entre conocedores de la vida de nosotros, los humanos. Tal vez sea mucho pedir, será simplemente hasta que larguen, partan, y luego verán qué fácil que es. Y lo es porque a lo largo de la vida de la humanidad algunos de sus componentes han llegado a saber cómo es la vida del ser humano, su potencial y su porqué. Y lo han logrado así, razonando, meditando, prestando atención, estando despiertos, alertas, investigando. ¿Cómo le están haciendo ustedes ahora? Tomen su tiempo para activarse, no hay apuro alguno. No olvide darse las gracias por lo acontecido, aunque no recuerden qué es lo que ha acontecido. Pero hay una sensación que predomina. Bueno, désela entonces a esa sensación las gracias. Es de ustedes.